aunque a veces nos sobra comida y al otro día hay ciertas comidas que usted las recalienta y son ricas, y hay otras que no. Hay otras que cuando las recalienta no saben tan bien. Pero en la palabra de Dios nosotros queremos algo fresco, algo que el Espíritu Santo nos ministre. Y el lunes estaba orando al Señor. Señor, ¿qué tú quieres que yo le traiga a tu pueblo? Y yo tengo un librito de devocional diario que se llama El Pan Diario, y trae una escritura para cada día con un pensamiento. Y cuando lo abrí, fue el título que mis ojos se clavaron. Y yo dije, eso es lo que tú quieres que yo traiga, porque yo estaba orando por eso en ese momento. Y el título es Cuando Dios perdona. Así se titulaba y así titulé mi mensaje. La escritura que quiero usar se encuentra en el Salmo 100, que fue el que la hermana Milena acabó de usar para abrir el servicio. Y el texto que quiero usar es uno que nosotros y uno que mi esposo siempre usa, que él casi en todos los servicios lo dice. Dice, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y por eso dice, alabad al Señor. Así dice el Salmo 100, verso 5. Alabad al Señor, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Así que te invito ahí donde estás, amado. Cierra tus ojos. Vamos a ir en oración. Padre, gracias. Gracias por este día que tú nos regalas. Gracias porque estamos en tu casa. Gracias porque aquí está tu iglesia. Esa iglesia que tú pagaste un precio por ella. Ese sacrificio en la cruz por esta iglesia, Padre. Y por cada iglesia que se reúne en este día, en cualquier lugar. Gracias. Gracias, Señor, somos tu pueblo. Tú nos has perdonado. Tú nos has levantado. Tú has abierto nuestros ojos para que en esta mañana nosotros podamos ver tu gloria. Gracias te damos, Padre. Permite que este mensaje sea de salud y que sea de beneficio espiritual a nuestra vida. En el nombre de Jesús hemos orado. ¿Sabe qué? Siempre decimos Dios es bueno y para siempre su misericordia. La palabra misericordia significa, dice que es un atributo fundamental de Dios que implica compasión, perdón y una bondad fiel hacia los necesitados y los afligidos. Eso significa misericordia. Y Dios nos llama a nosotros, su iglesia, a ser misericordiosos. La palabra dice que con la misma medida que nosotros medimos, con esa misma medida vamos a ser medidos. Lo que quiere decir que si nosotros somos intransigentes, somos fuertes, pues mira, con esa misma medida vamos a ser medidos. Así que nos conviene ser misericordiosos,
Porque cuando somos misericordiosos, tenemos compasión, somos perdonadores y tenemos bondad hacia los necesitados y hacia los afligidos. Ahora, a veces confundimos la palabra gracia con misericordia. Y aunque estas dos van entrelazadas, las dos, misericordia y gracia, pero gracia significa que es, número uno, un regalo de Dios que nos bendice a pesar que no lo merecemos. La misericordia es la liberación del juicio. La gracia es la bondad que se extiende sin merecerla. Veamos cuál es la diferencia. Y mientras yo preparaba esto, pensaba, hay un salmo que dice que Dios no oye al pecador. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando la misericordia de Dios se manifiesta, Dios oye al pecador. Y a través de nuestra vida cristiana de los años que llevamos, hemos visto cómo en muchas ocasiones personas que están sumidas en el pecado, cómo la misericordia se extiende y lo arropa y le muestra su bondad y su amor. ¿Cuánto lo hemos visto? Personas que no merecen. Y nosotros vemos como Dios las sana. Nosotros vemos como Dios las levanta, las restaura. Personas que se iban a quitar la vida y de momento la misericordia de Dios oyen una voz que le dice, no lo hagas, amado. Eso se llama misericordia. Es la fidelidad y la bondad de Dios que se extiende. Ahora quiero hablar del perdón. El perdón de Dios hacia la humanidad es un regalo. Y este se recibe cuando nos humillamos, cuando confesamos nuestros pecados, cuando creemos en Jesús, el que pagó el precio de nuestro perdón. Cuando Dios perdona a una persona, dice que Él borra la culpa y libera a la persona de la condenación. Amado, y eso a veces no lo podemos entender como personas que están sumidas en el pecado. Dios la toca y de momento esa persona comienza a actuar diferente y muchos no entienden. Y muchos dicen, ¿a este qué le pasó? Pero es la misericordia de Dios que ha tocado esa vida. Para ser perdonado es muy importante ser sincero con Dios. O sea, pedirle perdón a Dios sinceramente. Lo cual implica admitir nuestros errores, admitir nuestras transgresiones, o sea, lo que hemos hecho mal. Y cambiar de actitud. Por supuesto que en nuestra fuerza nosotros no podemos cambiar nada. Pero cuando usted se arrepiente de corazón, entonces el Espíritu Santo viene a vivir dentro de usted y Él le ayuda en sus debilidades. Una de las cosas que nosotros vemos es que cuando nosotros recibimos a Cristo, nos arrepentimos sinceramente. Yo recuerdo cuando yo me convertí, que yo me levanté por la mañana y yo quería saber que eso que yo había sentido al aceptar a Cristo, yo quería saber que todavía estaba ahí. Y qué gozo me dio cuando yo me desperté y todavía sentía ese toque del Señor en mi vida para yo seguir
caminando en su camino. Fíjese lo que nos dice el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 13. Esto es un verso que debemos de subrayarlo en nuestra Biblia. Efesios 1:13 dice: y habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra de verdad, amado? Mire lo que dice: el evangelio de vuestra salvación. Hay muchas palabras por ahí que dicen, pero si no es el evangelio, si no es lo que está escrito aquí, amado, no lo crea. Tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Dice, y habiendo creído en Él. ¿Quién es Él? En Jesús, el que pagó el precio, el que fue a la cruz, el que sufrió todos nuestros pecados, cayeron sobre Él. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, o sea, la garantía que Dios nos da de que ahora somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el anticipo, una parte del pago total que se entrega por adelantado. Al aceptar a Cristo, al arrepentirnos, amado, se nos da el Espíritu Santo que viene a vivir en nuestra vida. Ya no tenemos que gritar para que Dios nos oiga. Él vive aquí. Él está aquí. Lo sentimos, amado. Es muy importante que estemos conscientes que tenemos al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no está triste, porque cuando nosotros hacemos algo que no está correcto, el Espíritu Santo se pone triste. Y la Biblia dice que no contristemos al Espíritu Santo, con el cual fuimos redimidos para ese día glorioso, cuando el Señor, cuando se toque la trompeta, amado, el Espíritu Santo es el que nos va a levantar, a transformar y darnos ese cuerpo lleno de su presencia, como el que Él tuvo cuando resucitó. Amado, cuando Él resucitó, Él pudo comer con sus discípulos. Cuando Él resucitó, que le fue dado ese nuevo cuerpo, Él no necesitó abrir la puerta, Él pasó. Ese es el cuerpo que el Señor nos va a dar. Un cuerpo nuevo donde no va a tener más enfermedad, ni más dolor, ni lágrimas. ¿No es glorioso eso, amado? ¿No es glorioso? Démosle un aplauso al Señor por ese nuevo cuerpo que Dios nos va a dar, que es el que estamos esperando. Porque aunque tenemos el Espíritu Santo, todavía esta naturaleza no ha sido transformada y luchamos diariamente con los deseos de nuestra carne. Luchamos por obedecer al Señor, por querer serle agradable. Ok, seguimos. Ahora, ¿qué sucede cuando Dios nos perdona? Dice que Él perdona por completo y quita la culpa y nos limpia de toda maldad. ¿Sabe una cosa? En estos últimos días, aquellos que entramos en las redes sociales, estamos viendo una cantidad de gente importante para el mundo, para la farándula, artistas, peloteros, gente que son reconocidos en este mundo como gente importante, amado, que están entrando a conocer al Señor y se han dado cuenta, porque dice, es que tenía un vacío, tenía dinero, tenía riqueza, tenía fama, pero había un vacío en mi corazón hasta que Jesús llegó. Y ese vacío es el que Él quiere.
Amén. Que nosotros tengamos, que estemos gozosos, que estemos contentos con lo que el Señor ha hecho. Miren lo que dice Isaías 43, 25. Dice, me adelanté. Isaías 1, 18. Hermana. Isaías 1, 18. Gracias. Dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y por eso es que eso es lo que se experimenta cuando recibimos el perdón de Dios. Amado, sentimos que Dios nos lava por dentro. Amén. ¿Sabe qué? Hace un tiempo atrás, muchos años atrás, yo tenía un primo que se contagió con AIDS. Y él estaba en el hospital. Habían dicho que estaba muy mal ya. Nosotros habíamos ido varias veces a verlo, pero mi tía, ignorantemente, no nos dejaba acercarnos, porque a veces la gente piensa que el AIDS se pega, que es contagioso, y no es así. Y entonces ella, cuando nosotros íbamos a visitarlo, ella no nos dejaba acercarnos, pero nosotros la respetábamos y íbamos y desde lejos lo saludábamos. Pero ese domingo yo estaba aquí en la iglesia y cuando terminó el servicio yo le dije a mi esposo, mira, antes de ir a comer, vamos a ir a ver a mi primo. Y fuimos hasta el hospital. Cuando nosotros llegamos, que íbamos a poner nuestro carro en el estacionamiento, mi tía y mi tío estaban para montarse en su carro para ir a su casa. Y cuando nos vieron, pues con esa mentalidad nos dijo, entonces no, le dijo a mi tío, no, entonces no nos vamos. Pero yo le dije, Titi, tranquila, ve a tu cosita, porque llevaban varios días en el hospital con su hijo, porque ya estaba bien malito. Y entonces, pues ella se fue con mi tío y nosotros subimos. Cuando yo entré al cuarto, amado, no había nadie que me detuviera. Entonces él estaba con lo tenían con oxígeno, pero estaba con sus ojitos abiertos, consciente. Y yo inmediatamente, yo había ido allí con un propósito y le dije, mira, primo, yo he venido aquí porque el Señor Él quiere que tú le recibas en tu corazón. Y le expliqué el plan de salvación. Le dije, mira, Jesús vino a este mundo, le expliqué lo que él tenía que hacer. Hermano, mientras yo le hablaba, él lloraba. Y yo después que terminé, le dije, repite conmigo, y él repitió, recibo a Jesús en mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados, pero llorando. Y sabe una cosa, cuando yo abrí los ojos, que detrás de mí habían varias enfermeras, porque parece que él tenía algo que conectaba con las oficinas en caso de que se pusiera malo. Y entonces ellas vinieron a ver lo que pasaba, porque él temblaba y lloraba. Bueno, y cuando yo vi a la enfermera, le dije, primo, yo me voy, pero el Señor queda contigo. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo, Mildred, yo siento como que Dios me ha lavado por dentro. La gloria sea para el Señor. Al otro día tempranito aparecieron mis tíos en mi casa.
eran como las 9 de la mañana. Amado, esa noche él partió con el Señor. ¿Sabe que él me estaba esperando? Porque la mamá me dijo, mi tía me dijo, ¿qué pasó cuando tú lo fuiste a ver? Ella sabía que había sucedido algo. Yo le conté. Y entonces me dijo, yo quería traerle el sacerdote porque ella era muy católica, ya ella partió también. Y entonces dice, yo quería traerle el sacerdote, pero él no quiso. Ahora dígame si no era que él estaba esperando. Él estaba esperando. Y yo sé que un día lo voy a ver. Amado, el perdón de Dios es la cosa más grande que puede suceder en un ser humano. Por eso no podemos callarnos cuando hay una persona, amado, que Dios le dé luz verde, porque tenemos que usar la sabiduría de Dios también para hablarle a esa persona y no tener temor. Doy gracias a Dios por Luisa que está aquí. Ya como que va para 2 años con nosotros, ¿verdad? Casi. La conocí en el cumpleaños de la tía de mi esposo, que cumplía 100 años. Y me sentaron al lado de ella. Y sabe que, bueno, Luisa me empezó a contar de su situación de salud. Y entonces, antes de yo irme para esa fiesta, el Señor me había dado un texto de la Biblia y me dijo, apúntalo. Yo recuerdo que ya con la cartera en la mano, cogí una pluma y apunté, pon tu delicia en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, cuando yo estoy hablando con ella y que ella me está explicando su necesidad, el Señor me dice, lo que te di, saqué el papelito y se lo di. Y ella le salieron las lágrimas. Amado, ella recibió la palabra que le di, recibió la invitación. Y ese próximo domingo no pudo venir, pero el próximo sí. Y de ahí ella no ha parado. Por eso no pudimos desaprovechar las oportunidades que Dios nos da, ya de ir a un cumpleaños, ya de ir a una boda, ya de ir a una fiesta, porque a veces Dios nos lleva y para que le hablemos a alguien. Amén. Así que siempre tenga esas antenitas prendidas del Espíritu Santo cuando le dice, háblale. Y Dios se encarga de hacer la obra. Voy a seguir con mi mensaje. Fíjese que dice la Biblia que Él no se acuerda más de nuestros pecados. Cuando Él nos perdona, amado, no es como nosotros, que nosotros perdonamos y después andamos diciendo, no, porque fulano me hizo y me hizo esto y aquello, pero no lo perdonaste. Y sabe que Jesús no es así, Dios no es así. Dios perdona y dice que lo echa en el fondo de la mar. Pero nosotros tenemos que aprender de Jesús. Mire lo que dice en Isaías 43, 25. Dice, yo soy. Ese yo soy es el yo soy que le habló a Moisés en la zarza cuando le dijo, ve y dile a mi pueblo que yo soy te envió. Pues fíjese cómo dijo aquí en Isaías por medio del Espíritu Santo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Amado, Él nos perdona y Él borra. Y si nos vamos a Miqueas 7, versos 18 y 19, mire cómo dice, que Dios como tú, que perdonas la maldad, que olvidas el pecado,
no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia, sepultará nuestros pecados. Y mire lo que dice, y los echará en lo profundo del mar, nuestros pecados. Ese es el Dios que nosotros le servimos, amado, que se olvida de lo que nosotros hicimos. Sin embargo, muchas veces nosotros lo recordamos, ¿ok? Pero Él no es así. Él nos perdona y echa nuestros pecados en el fondo del mar. Amado, la base del perdón de Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz. La base del perdón de Dios hacia esta humanidad es el sacrificio de Cristo. O sea, Él pagó el precio del perdón de la humanidad. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a ver, repítanlo conmigo. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, cuando dice todo aquel, ¿quién es? Todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bendito sea el Señor. Ahora, este perdón que Dios nos ha dado es condicional. ¿Cómo? Que el perdón que Dios nos ha dado es condicional. Pues fíjese que sí. Y lo vamos a ver en la Escritura. Se basa en que así como Dios nos perdona, también nosotros debemos perdonar. ¿Es condicional? Es condicional. Mire cómo dice. Vamos a Marcos, capítulo 11, 25 y 26. Dice, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Entonces quiere decir que es condicional. Dios nos perdona, pero Él está esperando que nosotros perdonemos. Amado, yo sé que a veces no es fácil. Hay ofensas fuertes. Hay cosas que a veces son difíciles de perdonar. Pero como Él nos perdonó, amado, tenemos nosotros que perdonar. Hemos visto en estos últimos años, no sé cuánto lo han visto en noticias, donde personas que le han matado un hijo han decidido perdonar. ¿Sabe qué acabó de suceder hace poco? Cuando mataron a Richard. ¿Qué fue lo que hizo la esposa públicamente? Eso salió a nivel mundial, donde dijo, yo lo perdono. ¿Era fácil eso? No era fácil, pero se ve que las convicciones de ella le dicen que si ella no perdona, entonces ella no puede ser perdonada. Dios nos está llamando, amado, a perdonar. Y quiero decirle que cuando yo preparaba este mensaje, tanto pueblo de Dios llenos de rencores, y usted lo ve con una vida cristiana opaca, una vida sin gozo. Van a la iglesia, pero usted ve que por cualquier cosita se ponen bravos.
Usted ve que por cualquier cosita no vienen a los servicios, que se pasan quejándose por todo y no se le ve el gozo del Señor. Entonces usted piensa, ¿qué pasará? Y muchas veces es que a veces tienen raíces de amargura que han dejado que penetren en su corazón, y esto ha quitado el gozo, ha quitado ese deseo de servir al Señor, porque están llenos de rencor. Y Dios en esta hora es muy importante, amado. Estamos en últimos tiempos. Estamos a ley de que suene la trompeta, que by the way ya está sonando, porque la trompeta no es literal, la trompeta es espiritual. Amado, está sonando esa trompeta donde todos los días nosotros oímos, Cristo viene. Y Él le dice a la iglesia en el libro de Apocalipsis que anhelemos su venida y que la iglesia diga, ven, Señor Jesús. Cuando nosotros vemos cómo está este mundo, cómo están los jóvenes, cómo están jóvenes matándose, padres matando a su familia completa. Amado, debe haber un clamor en nosotros. Ven, ven, Señor Jesús. Él es el único que puede resolver esta situación. La tierra gime con dolores de parto por el pecado del hombre. Así que es muy importante que tengamos esto en cuenta. Dice, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué sucede cuando una persona es perdonada por Dios? Número 1, se libera de la culpa. Número 2, se restaura una relación con Dios. Y número 3, se recibe la vida abundante que Dios le ha prometido al creyente. Ahora, ¿cuáles son esos 3 tipos de perdón? Número 1, el perdón que Dios nos da a nosotros cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón, cuando queremos, le entregamos nuestra vida. Ahora está el autoperdón, es el segundo perdón, cuando nos perdonamos a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Amado, muchas veces Dios nos perdona, pero a veces nosotros no nos perdonamos. Muchas veces pensamos, ay, yo pude haber hecho esto mejor. O quizás ofendí a mi mamá, ofendí a mi papá y ya ellos murieron y no me perdono como yo me porté con mi padre. ¿Cuánto le ha pasado eso? Pero sabe una cosa, si Dios nos perdona, nosotros tenemos también que perdonarnos. Muchas veces nuestros hijos hemos cometido errores en su crianza porque nos casamos jóvenes, porque no hicimos lo que teníamos que hacer, porque vivíamos gritándole por todo. Y muchas veces los hijos le guardan rencor a los padres, ¿ok? Y eso nos duele, porque no lo hicimos intencional, lo hicimos por ignorancia, por falta de conocimiento. Y entonces no nos perdonamos, amado. Y si Dios perdona todo, nosotros también tenemos que aprender a perdonarnos. Amén. Tenemos que aprender a perdonarnos todas esas cosas que quizás pudimos haberlas hecho mucho mejor. Ahora, el tercer perdón es el perdonar las ofensas.
Cuando alguien nos ofende o nos hace daño, el decidir perdonar antes que la ofensa llegue, decidir, como hizo Jesús en la cruz. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hacen. Sería fácil para nosotros decir, cuando recibimos un engaño, una ofensa, cuando nos hacen daño, decir, Señor, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Pero Jesús lo hizo y nosotros estamos llamados a parecernos a Él. Por supuesto, en nuestra humanidad no lo podemos hacer, pero cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, amado, sí podemos perdonar, sí podemos decir en voz audible, Señor, perdono a fulano, aunque esa persona no me pida perdón, aunque no me pida. Jesús nos perdonó y nosotros no le habíamos pedido perdón. Dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces Él nos perdonó y nosotros voluntariamente decidimos perdonar y olvidar. Amado, ni repetirlo más, ni repetirlo. Porque si Dios nos perdona y lo echa en el fondo del mar, amado, pues hagamos nosotros lo mismo. Olvidemos eso, no lo mencionemos y perdonemos. Y cada vez que venga esa ofensa, vuelva y repítalo. Padre, yo perdoné a fulano de tal por lo que me hizo. Amén. Y a veces son ofensas chiquititas, pero a veces son ofensas grandes. Pero yo todo lo puedo en Cristo, como dice la Escritura, que me da la fortaleza y la fuerza para hacerlo. Ahora, ¿qué significa 70 veces 7? 70 veces 7, cuando Pedro se lo preguntó a Jesús, ¿sabe? Una cifra literal que son 490 veces. Pero Jesús, cuando dijo 70 veces 7, lo que quiso decir es que no hay límite para el perdón. Y muchas veces decimos, no, ya yo lo perdoné una vez. Si no me lo vuelve a hacer, no, yo no lo perdono más. Pero Jesús dijo diferente, 70 veces 7. Pero es una cifra literal, ¿verdad? Dice que nos libera, el perdonar nos libera de esa jaula de resentimiento, de amargura, de odio, de ira. Y ese perdón, amado, trae calma a nuestra mente y paz a nuestro interior. Yo quisiera ir un momentito a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y en esta ocasión voy a leer de la Biblia. Porque aquí, amado, en Mateo capítulo 18, hay una parábola que tenemos que ponerle mucha atención, ¿ok? Y es la parábola del perdón. ¿Sabe qué? Y lo he dicho en otras predicaciones, las parábolas, Jesús dijo que eran los misterios de Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea, a través de las parábolas, muchos misterios que nosotros no sabíamos, pues lo podemos entender. Como un ejemplo, el misterio de cuando Lázaro muere y el rico
que fueron, el rico fue al Hades y Lázaro fue al seno de Abraham. Y allí vemos como el rico clamaba: ay, Padre Abraham, mira, me estoy quemando en este fuego, y manda por favor a Lázaro que vaya donde mis hermanos. Lo que quiere decir que cuando una persona muere, sea cristiana o sea inconversa, recibe un cuerpo. ¿Ok? No es que se desaparece. Por eso muchos se quitan la vida, porque ellos dicen: no, me quito la vida y ya, aquí se terminó todo. Lo que ellos no saben, no conocen las escrituras y saben que Dios les va a dar un cuerpo espiritual y que van a tener que rendirle cuenta a Dios. Entonces esta parábola nos saca de esa duda y nos saca de esa creencia de que nos desaparecemos. Pues esta parábola, amado, nos habla del perdón. Y nosotros vamos a ver la importancia que tiene que nosotros estemos limpiecitos, que no tengamos rencor. Aunque nos hayan hecho, decidimos perdonar y pasar la página. Amén. ¿Cuántos estamos decididos a pasar la página? Amén. Mire lo que dice. Verso 21. Mateo 18, verso 21. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Porque el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Aquí empieza la parábola, póngale en atención. Dice: y comenzó a hacer cuentas, y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Vamos a ponerle a estos 10,000 talentos un número para que podamos entenderlo mejor. Le debía 10,000 pesos, ¿ok? 10,000 talentos, $10,000. Ok, entonces a como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esto es un tipo de cuando nosotros nos arrepentimos. Le debemos todo, pero Él nos perdona la deuda. Entonces sigue diciendo el 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía $100, 100 denarios. Vamos a ponerlo así, $100. Y haciendo lo ahogaba y le decía: págame lo que me debe, o si no, te mato. Dice, y él le decía y le rogaba: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, se fue y lo echó en la cárcel. Amado, así Dios nos ve cuando hemos sido perdonados y no queremos perdonar. Mira lo que pasó. Viendo sus consiervos, o sea, los que estaban alrededor, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. O sea,
fueron y le dijeron, mira lo que hizo, tú le perdonaste tanto y él ahora no quiere perdonar. Ese trabajo a lo mejor lo hacen los ángeles, ¿verdad? Diciéndole al Señor. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, oye, échate para acá, siervo malvado. Toda aquella deuda yo te perdoné porque tú me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y dice el verso 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Amado, palabra de Dios. Y sabe una cosa, cuando dice que lo entregó a los verdugos, ¿sabe quiénes son los verdugos? Cuando una persona no perdona, le abre la puerta a los verdugos. Los verdugos son los demonios, amados, que se aprovechan, que están al tanto de cuando nosotros no queremos perdonar y nos atormentan. Y por eso es que nosotros vemos tantas personas que están atadas, llenas de ira, llenas de enojo, siempre con amargura, con crítica, todo lo ven mal. Porque tienen raíces de amargura. Porque eso es un proceso. Fíjese usted, el Señor sabía que puede haber una situación donde nosotros nos vendemos. Por eso dice, airaos. O sea, esto no nos puede dar coraje por algo que se nos hace. No quiere decir que nos vamos a quedar así con no, nos va a dar coraje, pero ¿qué dice el Señor? El apóstol Pablo dijo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. ¿Cuándo le damos lugar al diablo? Cuando dejamos que esa ofensa nos agarre y pase un día, y pasen dos, y pasen tres, y mientras más días pasan, más ira y más coraje nos da. Y sabe que mientras estoy hablando esto, el Espíritu Santo me trae, porque en esta hora estamos viendo muchos divorcios. Amado, divorcio en el pueblo de Dios. Triste. Pastores divorciándose. Y sabe una cosa, una de las peores cosas que puede hacer una mamá es coger al hijo y meterle todo ese enojo, hablarle mal contra su papá y llenar a ese muchachito de ira, de enojo, por toda esa amargura que tiene la persona, o viceversa. A veces es el papá que llena al muchachito en contra de su mamá para hacerle la vida imposible a su ex esposa. Amado, y esto lo estamos viendo tristemente en el pueblo de Dios. Si hay una situación donde ese matrimonio no funciona por lo que sea, porque decidieron separarse, amado, ¿no es mejor que ese matrimonio quede, por lo menos que no sean enemigos? ¿Por qué? Porque por los hijos van a tener que tener encuentros para ciertas situaciones y no pasarle ese enojo, esa ira a su hijo y dañarle su niñez, que después a la larga somos los padres los que vamos a recibir las consecuencias. En esta hora, amados, quiero terminar con
Otra escritura, y quisiera que se me pusieran de pie, bendito el Señor. Y quiero dejar esta escritura para que quede en nuestros corazones. Se encuentra en Mateo 5, 23 y 24. Y mira lo que nos dice el Señor. Y esto va también, amado, para cuando tomamos la Santa Cena. Si en su corazón hay enojo, hay molestia por algo y usted no ha tomado una decisión en arreglar eso, es mejor que no tome, porque dice la Biblia que juicio comemos cuando tomamos la Santa Cena y estamos bravos por algo con alguien. Y mire lo que nos dice la palabra. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, fíjese que no dice si tú tienes algo contra tu hermano. Dice si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Porque muchas veces, amado, mira lo que sucede. Decimos, bueno, está bravo conmigo, no me quiere hablar, pues yo tampoco le hablo. Y seguimos nuestro camino. Pero aquí la palabra es fuerte. Dice, si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Y esto va también con la Santa Cena. No tome la cena si usted tiene rencor en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que comemos juicio. Porque si Jesús nos perdonó, voluntariamente dio su vida, ¿cómo vamos a tomar la cena del Señor cuando nosotros no queremos perdonar? Cuando estamos bravos, cuando estamos enojados, cuando no le hablamos a una persona, no la tome. Y cuando dice deja tu ofrenda, esa ofrenda, amado, puede ser ministerios, puede ser una ofrenda literal de dar nuestra ofrenda, pero puede ser un ministerio que usted tenga en la iglesia. Eso es una ofrenda al Señor. Cuando usted le sirve en cualquier área que usted sirva en la iglesia, eso es un ministerio. ¿Ok? Entonces dice, deja eso primero, resuelve esto, porque es más importante, amado, que nuestra relación con Dios esté directa. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Vamos a dar un aplauso. Le voy a pedir a mi hermana Milena que nos cante. Hace tiempo había un coro que decía, ¿cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? No lo sabe, no lo sabe. Bueno, lo cantamos a capela. Vamos a ver lo que lo saben. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no oye la oración, Dios no oye la oración si no está reconciliado. Qué lindo la palabra de Dios. Amén. ¿Qué nos va a cantar la hermana Milena? ¿Qué nos quiere cantar? Yo me rindo a él.
Levanta tu mano al cielo. Rinde al Señor. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Otra vez yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Levanta tu mano. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Amado, ahí donde tú estás, vamos a hacer una oración. Y si en esta mañana, en esta tarde ya, tú has tenido ese rencor con alguna persona, quizás por muchos años, pero en esta mañana Dios te ha hablado. Y yo creo que este mensaje no ha venido por casualidad. Yo creo que es dándonos un aviso, una advertencia de la importancia que tiene no dejar que nuestros corazones se llenen de amargura. ¿Por qué? Porque de aquí depende, amados, nuestra salvación. Porque si no perdonamos la ofensa, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros. Es muy importante, mientras yo oro, amado, ahí donde tú estás, en voz audible, bajita, dilo, yo perdono a fulano, y dilo de corazón. Y si necesitas que oremos por ti, porque sientes una atadura fuerte en este tema, aquí estamos para orar, para ayudarte. Amén. Hay veces que los rencores han sido guardados ahí en el corazón por años y años y años. Y está eso allá grabado quizás de nuestra niñez. Pero en esta hora Dios quiere sanar esa herida. Ahí donde tú estás, el altar está abierto. Si quieres pasar para orar por ti o por cualquier necesidad. Padre, gracias te doy. En esta mañana te doy gracias por esta oportunidad que tú me das de poderle hablar a tu pueblo algo tan importante, Señor, como el perdón. Gracias. Gracias por hablarnos, porque todos los días nosotros a veces somos heridos por personas que nos hieren y está decidido de nuestra parte perdonar. Dejarlo pasar por alto, dedicarte ese sufrimiento, dejártelo a ti, Señor, porque tú sufriste más de lo que nosotros podemos sufrir. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, libera, Señor, libera a cualquier persona que esté aquí, que ha pasado por esta situación, Señor. Dale sabiduría, dale convicción para que ella sepa que su salvación depende, Señor, del perdón que nosotros tenemos. Te doy las gracias en el nombre de Jesús.